Hola mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les acompañe, sean bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo compartir de la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy vamos a escuchar el capítulo 38 del libro del profeta Jeremías. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención, la palabra de Dios. Cefatías, Gedalías, Jucal y Pashur habían oído a Jeremías decir en público lo siguiente: dice Yahvé, quien se quede en esta ciudad morirá a espada o de hambre o de peste. En cambio, el que se entregue a los caldeos vivirá, aunque pierda todo, salvará la vida. Y también esto es palabra de Yahvé. He decidido entregar a Jerusalén en manos del rey de Babel. Y aquellos jefes dijeron al rey: este hombre debe morir, porque sus discursos desalientan a los combatientes que quedan en esta ciudad y aún a todo el pueblo. Es evidente que este hombre no busca nuestro bien, sino que trata de perdernos. Sedecías respondió: ahí lo tienen, pues el rey nada puede contra ustedes. Entonces se apoderaron de Jeremías y lo echaron al pozo de Melquías, hijo del rey, situado en el patio de la guardia, bajándolo con cuerdas. En el pozo no había agua, sino puro fango, y Jeremías se hundió en el fango. Pero un oficial del palacio, el etíope Abdemalec, oyó decir que habían echado a Jeremías en el pozo. Salió del palacio y fue al encuentro del rey, que estaba sentado a la puerta de Benjamín, y le habló en estos términos: oh mi señor, esos hombres han procedido muy mal con el profeta Jeremías. Lo han echado en el pozo donde va a morir. Entonces el rey ordenó al etíope: toma 3 hombres y saca a Jeremías del pozo antes de que muera. Abdemalec consiguió los hombres, volviendo con ellos al palacio del rey. Ahí, del ropero de la sala del tesoro, tomó trapos y ropas gastadas, y por medio de soga los pasó a Jeremías diciéndole: ponte estos trapos en los sobacos y pasa las cuerdas por debajo. Jeremías lo hizo, y así lo subieron y lo dejaron en el patio de la guardia. Entonces Sedecías mandó a buscar a Jeremías y lo hizo venir donde él estaba, a la tercera entrada de la casa de Yahvé, y le dijo: no me ocultes nada de lo que te voy a preguntar. Respondió Jeremías: si soy sincero me matarás, y si te doy un consejo no me escucharás. Entonces el rey juró en secreto a Jeremías: por Yahvé y por la vida que nos ha dado, que no te mataré, ni te entregaré a los jefes que buscan tu muerte. Y Jeremías transmitió al rey esta palabra de Yahvé: si te entregas a los generales del rey de Babel, salvarás tu vida, y esta ciudad no será quemada. Vivirás tú y los tuyos. Pero si no lo haces, esta ciudad caerá en manos de los caldeos, que la incendiarán, y tú no escaparás de ellos. Sedecías dijo a Jeremías: les tengo miedo a los judíos que se han pasado a los caldeos, pues si me entregan a ellos, se vengarán de mi persona. Replicó Jeremías: los caldeos no te entregarán a ellos. Haz lo que Yahvé te dice por mi boca, te resultará bien, y con vida quedarás. En cambio, si te niegas a rendirte, escucha lo que me ha revelado Yahvé. Todas tus mujeres que han quedado en el palacio del rey de Judá son llevadas a los generales del rey de Babilonia, y se burlan de ti con esta canción. Te han engañado tus buenos amigos al hundirse tus pies en el fango. Ellos te abandonaron. Llevarán a todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de ellos, sino que caerás en manos del rey de Babilonia, el cual incendiará esta ciudad. Entonces dijo Sedecías a Jeremías: que nadie se entere de estas palabras, de lo contrario morirás. Si los jefes saben que he hablado contigo, y te preguntan qué hemos conversado, aunque te amenacen de muerte le dirás: solo he suplicado al rey que no me haga volver a la casa de Jonatán, porque tengo miedo de morir allí. Vinieron en efecto
todos los jefes donde Jeremías y lo interrogaron. Y él le respondió conforme a lo que había dicho el rey. Ellos no pudieron insistirle, pues nadie había presenciado su entrevista con el rey. Así pues Jeremías quedó en el patio de la guardia hasta el día en que fue tomada Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanito, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos derrame su gracia, su sabiduría, para que cada uno de nosotros podamos entender lo que hoy la palabra de Dios nos ha dicho. Por eso diga después de mí, Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Agradezco, mis hermanos, a cada uno de ustedes por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios y agradecidos con el Señor porque nos da una nueva oportunidad de compartir su palabra. Ya creo pues que el internet lo han mejorado y gracias a Dios estamos de vuelta compartiendo la palabra de Dios. Vamos a subirlo todos los días. Si en algunos videos anteriores no salían las luces, era porque también se me había dañado el cargador. Sabe que las luces es una cinta LED, pero para que ellos puedan prender tiene un cargador como de celular, como de computadora. Entonces ese cargador se me había dañado. Pero bueno, ya yo lo había llevado a que lo arreglaran. Y bendito sea Dios que ayer, en el día de la tarde creo, me lo entregaron. Y ya bueno, gracias a Dios hoy lo instalé y ya tenemos de vuelta las luces. Algo que decoraba mucho en los videos y que a mí me gustaba mucho. Bueno, hoy hemos escuchado el capítulo 38 del libro del profeta Jeremías. Hoy la palabra de Dios nos da dos enseñanzas. La primera nos habla de que al profeta Jeremías lo trataron muy mal. Al profeta Jeremías le dieron palo por solamente llevar el mensaje de Dios. Por decir la verdad, porque Dios se lo transmitía, llevó palo y bastante. ¿Sí? Fue criticado, fue injuriado, fue maltratado, encarcelado por solamente llevar la palabra de Dios, por hacerle caso a lo que Dios dice. El profeta Jeremías, en primer lugar, hoy nos enseña que él fue una persona que fue capaz de aceptar el llamado de Dios y que fue capaz de decirle a Dios: Señor, está bien, mándeme a lo que usted quiera que yo lo acepto. ¿Sí? Nos enseña también que al haber aceptado el llamado de Dios, llevó palo, aceptó todas esas cosas malas que le pudieron lanzar al profeta Jeremías. ¿Sí? En pocas palabras, el profeta Jeremías nos enseña que cuando ustedes y yo aceptamos las cosas de Dios, aceptamos todo, cosas buenas y cosas malas. ¿Sí? Así como nos agradecen por predicar la palabra de Dios, también nos van a maldecir, van a hablar mal de nosotros. Cuando nosotros aceptemos a Dios en nuestra vida, cuando aceptemos nosotros predicar la palabra de Dios, también debemos aceptar todo eso, las consecuencias. Y eso le pasaba al profeta Jeremías. Él aceptó el llamado de Dios. Él le dijo al Señor: Dios, aquí estoy, hágase su voluntad, mándeme para donde usted quiera. ¿Sí? Sin importar los problemas que se le iban a presentar, aún sabiendo que iba a ser maltratado, aún sabiendo que iba a ser criticado. ¿Sí? Porque como todo, en aquel tiempo y en el mundo actual, hay personas que no le gustan cuando usted le habla de Dios. Hay personas que no le gusta cuando usted le dice la verdad de parte de Dios. Y en aquellos tiempos, a las personas que Jeremías le transmitía el mensaje no le gustaba. Y entonces empezaban a decir: ¿y este quién es?
¿Y este por qué nos habla así? Y empezaron a investigar y empezaron a ver qué podían hacer con Jeremías. Hasta que le dieron maltrato, hasta que lo encarcelaron. Y hoy dice la palabra de Dios que tanto fue así el mensaje que él había transmitido que lo mandaron a un pozo sin agua. Dice la palabra de Dios que tenía solamente fango, barro, y que se estaba hundiendo ahí en el fango, ahí en el barro. Por solamente decirle un mensaje que Dios le había transmitido a ese pueblo. Que se entregaran para que pudieran vivir, porque si no lo hacían, iban a morir, iban a perder todo. La primera enseñanza que hoy la palabra de Dios a través del profeta Jeremías nos enseña es que ustedes y yo, cuando aceptemos predicar la palabra de Dios, hablar de Dios, vamos a tener consecuencias, vamos a tener problemas, sí, vamos a tenerlas. Dificultades, muchas. Sí, porque el mal no quiere que usted haga las cosas de Dios. ¿Cuántas dificultades no se presentaron a mí para que no siguiera predicando la palabra de Dios? Muchas. El internet no servía, el celular se me busca dañar, pero ahí estamos, combatiendo, llevando la palabra de Dios, porque esa es la misión que Dios puso. Llevar su mensaje. No importa cómo estemos, no importa lo que pase, seguimos llevando la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando ustedes y yo nos proponemos aceptar esa misión de Dios, aceptamos las consecuencias. Y no creamos, como muchas personas dicen, es que predicar es bonito, es que predicar es hermoso. Pero no sabe la otra parte, que lo van a criticar, que van a hablar mal, que lo van a maltratar. No sabe la otra parte. Y cuando se mete a llevar la misión y empieza a ver las críticas que lleva, no aguanta y se sale. Cuando nosotros aceptamos predicar la palabra de Dios, debemos estar firmes en la fe. Y debemos estar en constante oración. Porque no crea que predicar la palabra de Dios es fácil. No crea que hablar de Dios no es cualquier cosa. No crea que sentarse aquí detrás de una cámara es fácil. No. Tiene que usted hacer oración cuando es en el momento de grabar. Hacer una pequeña oración antes de empezar a grabar para que todo le salga bien. Para que no falle la electricidad y todo eso. Leer el capítulo que va a leer o lo que vaya a leer para que usted vaya viendo qué es lo que va a decir. Porque usted no se puede sentar aquí o pararse en algún lugar, hablar algo sin usted antes haber visto qué es lo que va a hablar. Hay que prepararse. Y de la igual manera hablarle a otra persona es lo mismo. Hacer oración para que todo le salga bien, para que la persona abra sus oídos y pueda escuchar. Si no crea que las cosas de Dios son fáciles, no crea que predicar la palabra de Dios es fácil como dicen, no. O muchas personas dicen, es que usted lo que hace es fácil, porque usted lo que hace es sentarse en una silla, coloca el celular al frente suyo, busca la Biblia y lee ya. No. Muchas personas me dicen eso y creen que es así de fácil. Pero no es fácil. Predicar la palabra de Dios no es fácil. La persona que predica la palabra de Dios lleva, así como lleva bendiciones, también lleva palo. El profeta Jeremías le pasó. Él llevaba bendiciones, recibía gracias, pero también recibía palo. También llevaba golpes, críticas. ¿Sí? Porque el mal siempre va a estar ahí para contradecirnos lo que ustedes y yo hablemos de parte de Dios. Eso es lo que hace el mal, contradecir el bien. Eso es lo que, en primer lugar, el profeta Jeremías nos enseña. Que las cosas de Dios no son fáciles, pero que si ustedes y yo estamos firmes en la fe, que si ustedes y yo estamos bien posicionados donde vayamos a estar, no nos preocupemos por las críticas, no nos preocupemos por los problemas. Que esos son parte de lo que ustedes y yo hagamos. Y en segundo lugar,
La palabra de Dios nos enseña que cuando Sedecías recibió el mensaje que a Jeremías lo habían metido en un pozo y lo mandó a sacar, después el profeta Jeremías se le presentó y le dijo: epa, mire, Dios le manda a decir a usted que se entregue a los caldeos para que usted tenga vida y se pueda salvar, y si no lo hace, va a morir. Entonces el profeta Sedecías le dice al profeta Jeremías que tiene miedo, porque esa persona se van a vengar de él. Y era normal, porque un ser humano va a tener miedo, es normal. Pero el profeta Jeremías le dice: epa, no tenga miedo, no se preocupe, que Dios va a estar con usted. Si Dios le está diciendo que se entregue y que va a tener vida, es porque va a vivir, es porque no lo va a dejar solo. Cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. No es como nosotros, que prometemos algo y no lo cumplimos. Dios es justo y Dios promete y cumple. ¿Sí? En segundo lugar, la palabra de Dios nos enseña la confianza que ustedes y yo debemos tener en Dios. ¿Sí? Que si Dios nos dice vaya por aquí, es porque Dios nos lo está diciendo por algo bien. Y no nos preocupemos, que no nos va a pasar nada, porque Dios está con nosotros. Si Dios a usted le dice: mire, mañana tiene que salir a evangelizar, no tenga miedo, salga a evangelizar, que Dios va a estar con usted. Si Dios lo manda es por algo bien. No va a ser por algo mal, no, va a ser por algo bien. El profeta Jeremías le decía a Sedecías: mire, no se preocupe, si Dios le está mandando a decir a usted que se entregue, es porque no lo va a dejar morir, es porque lo va a salvar. Pero si usted se reniega, si usted se niega a aceptar eso que Dios le está mandando, pues tenga en cuenta que se va a morir, tenga en cuenta que va a perder todo. ¿Sí? La importancia de nosotros aceptar a Dios en nuestra vida vale mucho. Mucho. Porque cuando usted está poniendo en las manos de Dios algún proyecto, algún sueño, alguna meta, Dios le va a ayudar. Y esa meta, ese proyecto se le va a cumplir. Porque usted lo ha abandonado en las manos de Dios. Porque usted confía al 100% en Dios. Pero cuando nosotros hacemos las cosas y apartamos a Dios para un lado, las cosas no se nos dan bien. Las cosas puede que se forme, pero dice la palabra de Dios que se forma como aquel hombre que formó una casa en la arena, que vino un viento y ¡guau!, se lo llevó. Debemos ser como el hombre que edificó la casa en una roca. ¿Sí? Que esa roca sea Cristo, para que todo lo que ustedes y yo construyamos en esta vida no se nos destruya, sino que permanezca firme, porque ustedes y yo la hemos colocado en la roca. Como la roca es Cristo, nada ni nadie podrá derrumbarla. Sencillo. Nosotros debemos confiar en Dios. Nosotros debemos escuchar la voz de Dios. Y si Dios a nosotros nos dice que debemos hacer el bien, es porque Él quiere que ustedes y yo nos salvemos. Sencillo. Que ojalá nosotros pues aprendamos esta lectura. Que en primer lugar, tengamos presente que cuando ustedes y yo estamos en las cosas de Dios, vamos a tener críticas, sí. Pero que no nos preocupemos, porque al confiar en Dios, al nosotros estar abandonado en la presencia de Dios, aquellas críticas, aquellos problemas no nos harán daño. Porque ustedes y yo hemos confiado plenamente en el Señor. Pidámosle a Dios del cielo, mis hermanos, que nos derrame su gracia, su sabiduría, para que así nosotros podamos entender lo que hoy la palabra de Dios nos ha dicho. Para que nosotros podamos entender que cuando estamos en las cosas de Dios, vamos a recibir bendiciones, sí, vamos a recibir gracias, sí, pero que también tengamos presente que al aceptar las cosas de Dios, así como tenemos cosas buenas, vamos a aceptar críticas, vamos a tener problemas. Que Dios nos dé la sabiduría para nosotros poder aceptar y recibir todas esas cosas cuando ustedes y yo aceptemos a Dios en nuestra vida. Que esta palabra de Dios, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse,
darle a la campanita para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Si quiere comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.